Ya. Bueno, chicos, para comenzar, lo que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Y que es una terapia de tercera generación. Para abordar esto primero, voy a explicarles sobre el sufrimiento humano. Siguiente. Bueno, con respecto al sufrimiento humano, ¿no? Para entender, ya que el sufrimiento humano va a ser abordado en la terapia de aceptación y compromiso. El sufrimiento humano, ¿no? Es lo que es recordar las tristezas pasadas, las penalidades pasadas, pero también crear futuras tristezas, futuras penalidades, ¿no? El ser humano ha mejorado sus condiciones ambientales, pero eso ha hecho que haya repercusiones psicológicas insospechadas. Por ejemplo, aquello que los humanos hacen para cambiar su entorno y mejorarlo trae consecuencias positivas y negativas. Lo paradójico es que el sufrimiento humano, en lugar de ir cediendo terreno en intensidad y variedades, se ha diversificado, abriendo paso a otros tipos de sufrimiento humano. Ello ha ocurrido paralelo al rechazo del dolor, como si esto fuera un fenómeno no natural del ser humano. También o lo que es peor aún, que la humanidad quiere superar lo natural y evadirse de cualquier inconveniencia de la vida. Ello ha terminado propiciando que se sufra más y por más cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde reside el poder de la adaptación que tiene el ser humano para vivir cada vez más cómodo, más sanos, más tranquilos, pero encontrarnos más abrumados con el sufrimiento generado, es porque queremos vivir en un mundo diseñado para buscar la felicidad y evitando el sufrimiento. Entonces, aún, aunque nos aburramos menos, tenemos más miedo de aburrirnos. Bueno, la cuestión probablemente esté em, en que se ha psicologizado tanto la vida y se ha complejizado que no es extraño la demanda de ayuda por malestares subclínicos y problemas de la vida cotidiana, ¿no? Ello se ha incrementado en gran manera, a la vez que se han multiplicado los servicios ofrecidos. Por ejemplo, acudir al psicólogo o al psiquiatra o tener un terapeuta se ha convertido en los países desarrollados en algo casi tan normal como lo es tener un peluquero, un médico, un abogado, ¿no? El malestar o sufrimiento humano es cada vez es más natural. El lenguaje, em, bueno, también el lenguaje, que es el bien más preciado que tenemos las personas, ha sido señalado desde antes como un elemento que está en la base de nuestra infelicidad humana y también de la felicidad. El lenguaje, bueno, como mencionan, no debió surgir de la especie humana precisamente no, para divertirnos, sino como un modo para escapar del peligro y quizás también para tener más adelante un control social. Entonces, una vida que es indolora pasa por ser el objetivo prioritario de los seres humanos. De este modo, al surgir el dolor, las dudas, los pensamientos negativos, la inseguridad de sí mismo, las sensaciones no ser querido o tampoco de tener éxito, vamos a sufrir y todo eso se convierte en un objetivo prioritario de evitación, que según lo que uno valore puede llegar a destruirte. También cuando hay el motivo de consulta de las personas, em, van a decir, ¿no? Por ejemplo, no soy feliz, quiero sentirme bien. Este sentimiento de sufrimiento o de felicidad se centran en los eventos privados, de procesos internos. Entonces, lo que la persona va a querer es quitar esas sensaciones que le generan molestias, esos sentimientos negativos y va a creer la persona que es anormal, cuando en realidad uno debería entender que si vamos a vivir lo suficiente, vamos a experimentar dolor. Entonces, hay dos formas, ¿no? Tenemos felicidad, pero a la vez vamos a experimentar dolor inevitablemente. Es por ello que bueno, eh, existen dos tipos, según la ACT, el sufrimiento humano, vamos a tener dos tipos de sufrimiento, que es eh, la fusión cognitiva y lo que es la evitación experiencial. Bueno, la fusión cognitiva va a significar que estamos dominados por nuestras cogniciones. Nuestras cogniciones dominan nuestro comportamiento. Y esta fusión cognitiva se va a manifestar de dos formas.
que la primera sería que nuestras cogniciones dominan nuestras acciones. Por ejemplo, si yo pienso que no le gusto a nadie, puedo cancelar mi asistencia a un evento social importante. Y la otra parte es que nuestras cogniciones dominan nuestra conciencia. Por ejemplo, si yo voy a estar muy preocupado, voy a estar muy preocupada, posiblemente lo que tenga que hacer algo importante, pues voy a hacerlo con dificultad, porque estoy pensando y no voy a estar en el momento presente. Con respecto a la evitación experiencial, bueno, esto se refiere a la lucha continua para evitar o deshacernos de nuestros pensamientos y sentimientos que no deseamos, ¿no? Eh, para abordar ello está la terapia de aceptación y compromiso. El siguiente. Bueno, siguiente. Para ello está en la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? El cual su objetivo es que es el cual bueno, el objetivo va a ser, ¿no? Aumentar la capacidad de acción consciente y ello va a ser guiado por nuestros valores, ¿no? Eh, también, bueno, eso quiere decir que, ¿no? Por ejemplo, su objetivo es maximizar el potencial humano para conseguir una vida rica y significativa, ¿no? Pero ¿de qué forma? Mediante ayudarnos a aclarar lo que es realmente importante y fundamental para nosotros, es decir, a clarificar nuestros valores y utilizar ese conocimiento para poder tener una forma de motivación y hacer lo que nos agrade, ¿no? O lo que enriquezca y mejore nuestra vida. Para ello, existen habilidades psicológicas como lo que es el mindfulness, que va a permitir mejorar nuestros pensamientos y sentimientos difíciles, ¿no? Para poder sobrellevar ese sufrimiento, ¿no? Y no evitar las situaciones que nos generan complicaciones. Bueno, esta terapia de aceptación y compromiso fue creada, bueno, lo que es, ¿no? Lo que es aumentar la capacidad de acción consciente, y eso es guiado por nuestros valores, va a tener un nombre, se llama lo que es la habilidad, lo que es la flexibilidad psicológica. También esa terapia fue creada por Stephen Hayes, que bueno, se basa en lo que es la filosofía de contextualismo funcional y el cual va, esa terapia se basa en lo que es la teoría de los marcos relacionales. Bueno, esta teoría de los marcos relacionales, el cual se basa la terapia de aceptación y compromiso, eh, bueno, es, es una teoría que es un intento de ofrecer una explicación al por qué cómo somos capaces de realizar las diferentes asociaciones entre lenguaje y realidad, ¿no? Afectando a procesos tanto comunicacionales como cognitivos. Se trata de una teoría que va a explorar y va a intentar explicar el lenguaje, nuestra cognición y la relación entre estos. Bueno, siguiente. Bueno, siguiente, ahora doy paso a mi compañero. Muy bien, muchas gracias, Yanela. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en lo que viene siendo el aspecto de la flexibilidad cognitiva. Y para ello yo voy a utilizar esta imagen. A mí me gusta un poquito la participación, así que voy a hacer una pregunta al aire. ¿Alguien me puede decir qué es lo que estamos viendo en este momento? Una escaladora. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias. ¿Y qué es lo que está haciendo esta escaladora? Además de escalar, claro, lógicamente. Además de escalar, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de llegar a la cima. Ajá. Muy bien. Yo les voy a hacer la pregunta. La persona, ahora mismo que estamos viendo en pantalla, ¿está en una posición cómoda? ¿Está tranquila? ¿Saliendo de su zona de confort? Ok. Pero más que nada, hablemos solamente del tema físico. Estar así durante, no sé, 15 minutos siquiera, es algo que las personas normalmente podríamos hacer. Pues fácilmente podría estar cansada, cansadísima, porque
el estado en donde está es bastante agotador. Y yo les pregunto, si es agotador, si es exigente, si le genera este cansancio, ¿por qué lo está haciendo? Es una meta. Hay algo que ella quiere conseguir, que es llegar a la cima, y hay valores que le están dirigiendo esa meta. A eso nosotros le vamos a llamar flexibilidad cognitiva. El hecho de que la persona esté haciendo cosas que pues en su momento le pueden inclusive generar malestar, como por ejemplo el hecho de acercarte a una persona que no te cae bien solamente para poder realizar un trabajo grupal porque tienes como meta el sacar buen promedio en ese curso, es algo totalmente esencial porque para ti un valor puede llegar a ser el tener un buen rendimiento académico y la meta va a ser esa calificación que tú quieres conseguir y para ello tienes que, a pesar de tener malestar, de no llevarte bien con esa persona o de quizás no conectar tanto con su forma de trabajo, tienes que realizarlo y encontrar la manera de poder salir adelante. Igual que esta escaladora, a pesar de que está agotada, de que le duelen las manos, de que se le raspa las rodillas, etcétera, la persona está haciendo el esfuerzo o está dando la intención de poder conseguir esta meta a través de, bueno, del esfuerzo que ya mencioné. Entonces, esa es un poco la forma en la cual vamos a explicar la flexibilidad cognitiva, que sería la capacidad que nosotros tenemos para poder, a pesar del malestar, seguir movilizándonos hacia lo que es valioso para nosotros y esto, valioso, dirige nuestras conductas hacia las metas u objetivos que nos propongamos. Vamos a repasar estos conceptos un poquito más adelante también, los vamos a volver a recordar, pero para generalizar, esa es la explicación de lo que es la flexibilidad cognitiva. Ahora, esta flexibilidad cognitiva es opuesta a algo, es opuesta a la inflexibilidad cognitiva, lógicamente, que más que nada se refiere a, en términos de ACT, a cómo este único criterio, entre comillas, entre muchas comillas, trastorno para que que las personas llegan a sufrir, que vendría siendo la rigidez, el hecho de la inflexibilidad cognitiva. Si la flexibilidad es el hecho de que nosotros, a pesar del malestar, vamos a seguir movilizándonos, la inflexibilidad cognitiva sería lo contrario, que hay malestar y por tanto nosotros no queremos hacerlo. Y se representa de distintas formas, más que nada, precisamente son 6, según se analiza en el modelo ACT. Vamos a ir con el primero, que vendría siendo, lo estoy explicando con frases, sí, ahí está. Muy bien, confusión de valores. La frase menciona, no sé qué es realmente importante para mí, solo sé que no me gusta mi trabajo, pero no tengo claro qué quiero en su lugar. ¿Qué es lo que estamos viendo la persona? Hay alguien que está confundido, hay alguien que no sabe claramente qué cosas son importantes para él. Y eso puede ser muy común en consulta. Fácilmente las personas pueden llegar y venir y decirte, siento que estoy mal con mi relación, con mi familia, etcétera, pero no sé qué quiero realmente. No sé si quiero continuar con ellos, no sé si quiero separarme, no sé si quiero tiempo para mí, no sé qué es lo que quiero, porque están confundidas. Esta es una de las formas de la inflexibilidad cognitiva. Otra de estas formas llega a ser una que es inclusive más intuitiva, que viene siendo la evitación experiencial. La frase nos dice, prefiero no pensar en buscar otro empleo porque me da miedo fracasar o sentirme más estresado. Estamos viendo que la persona, a raíz de sentimientos como fracaso o el miedo o el estrés, prefiere evitarlos y no enfrentarse a estos desafíos. Eso es generalmente lo que podemos llegar a hacer a través de la experiencia y la historia de aprendizaje que nosotros tenemos. Otra forma de esta inflexibilidad cognitiva es el poco contacto con el momento presente. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero puede tener dos tipos de versiones. Una primera, en la primera frase diría, si hubiera estudiado otra cosa, ahora no estaría así, que está centrándose más en el pasado. Considera que los eventos que han ocurrido antes son, bueno, traen la consecuencia de la hora y simplemente se queda con esa mentalidad. No quiere avanzar. Es decir, la persona en consulta te puede decir,
Yo siento que le he malogrado día tras día tras día y todo lo que tengo ahora es resultado de eso y la verdad es que me siento mal, me siento triste, etcétera. Pero es porque se sigue enfocando en el pasado, se sigue teniendo su perspectiva en esa ubicación y no en el momento presente, donde está la realidad y donde es posible encontrar soluciones y desarrollar herramientas para poder adaptarse mejor. Y otra forma es nunca encontraré un mejor trabajo ya pensando en el futuro. O cuando, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en la universidad y ya de buenas a primeras vemos que el grupo no tiene mucha cohesión. Y entonces ya estamos pensando, con este grupo yo no voy a avanzar, con este grupo yo no voy a poder realizar una buena exposición, etcétera. Ya nos estamos enfocando en el futuro, ignorando totalmente las cosas que podemos hacer en el aquí y en el ahora. Esa es otra forma de flexibilidad cognitiva. Ahora vamos con unas más. Ahí. Muy bien. Fusión cognitiva. Como bien lo explicó mi compañera, es sentirte unido hacia ese pensamiento o hacia esa idea. Una frase lo diría así: si cambio de trabajo y no me va bien, significa que soy un incompetente. Normalmente las personas pueden llegarse a sentirse fusionados no solamente con los pensamientos, sino también con las emociones y también muchas veces con los roles. Por eso hay personas, en su mayoría mayores de edad, donde te mencionan, yo toda mi vida he venido trabajando, he sido un adulto proveedor, he sido una persona responsable y alguien a quien admiro, pero actualmente ya no tengo nada de eso y ahora mismo no sé qué soy. Me siento un inútil, me siento un fracasado, me siento muchas cosas, porque la persona no consigue desligarse de esa idea de productividad, se siente totalmente funcionado a ese pensamiento. Luego tenemos el yo como contenido. Una frase lo explica así: siempre he sido malo tomando decisiones, así que mejor no hago nada. En esta parte podemos evidenciar que es la historia de aprendizaje la cual guía los pensamientos de la persona. El hecho de que en la experiencia misma hayamos fallado muchas veces, le dice a la persona, tú siempre has fallado, la siguiente vez vas a volver a fallar y la siguiente esa, y seguirás igual. Entonces las personas evitan tomar decisiones, evitan tomar actitudes, lo que desencadena en la última forma de esta inflexibilidad cognitiva, que es la inacción, que es una forma bastante peligrosa porque es el hecho de que nosotros, es el hecho de que nosotros no tomemos acción a las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a estas metas. Aunque quiero cambiar, nunca hago nada en concreto para buscar nuevas oportunidades. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchísimo el hecho de querer ir al gimnasio para mejorar mi salud física y no tener en las mañanas las ganas y decir, ¿sabes qué? Mañana mejor, porque hoy día está haciendo mucho sol, estoy muy cansado, ayer no dormí bien, etcétera. O quizás decir, eh, empezar a mitad de semana no se me hace bien, yo creo que lo mejor es empezar un lunes, así que la siguiente semana nomás, y así seguimos, postergando. Entonces, esta inacción alimentada por la experiencia personal o por otros tipos de malestares, es otra forma en la cual la inflexibilidad cognitiva se expresa en nosotros. Y a raíz de estas 6 formas de inflexibilidad cognitiva, aparecen su contraparte, aparecen como una especie de solución, una especie de medida o un lugar formado por áreas donde se puede trabajar. Y eso es más que nada lo que viene siendo, no sé, el modelo Exaflex. Perdón, no cambia la PPT. Ya lo hice. Muy bien. El modelo Exaflex. Ahora, antes que ir a los componentes y explicar cada uno, que bueno, acá los podemos ver, por ejemplo, son la aceptación, la difusión cognitiva, yo como contexto, compromiso con la acción, valores, atención flexible al momento presente, etc. Esos son los componentes, son los vértices de este modelo. Pero vamos a explicar qué es, básicamente. Y acá yo voy a ser un poquito crítico con este modelo, y es que en realidad, así como tal, así como gráfico, es llamativo, pero no tiene nada más aparte de llamativo. Ahora voy a explicar por qué. Hayes, en su perspectiva de querer también volver algo novedoso, lo que viene siendo el tipo de terapia que estaba realizando, que estaba catalogando como terapia de tercera generación, realizó varios movimientos marqueteros y entre ellos este modelo
que viene siendo una figura bastante llamativa, pero que realmente no tiene un fundamento empírico, no tiene un fundamento o un estudio que diga que este modelo, así como está en las posiciones donde está, va a valer totalmente o tiene el sentido que debería de tener. ¿Por qué? Porque en este modelo nosotros podemos utilizar distintos tipos de vértices para poder iniciar lo que viene siendo la terapia con el paciente. Podemos empezar por clarificación de valores si es que el requerimiento es necesario, o podemos empezar por la aceptación del malestar si es que es necesario, o la difusión cognitiva si es que es necesario. Entonces podemos empezar por cualquier lado y no hay una guía exacta. Podemos empezar por valores y luego ir a la parte de difusión y luego ir a la parte de atención flexible, etcétera, porque este modelo lo que se caracteriza es ser bastante sensible al contexto del paciente. Ahora bien, si bien no tiene un fundamento empírico y esto no es un esquema como tal, sí sirve de guía, sí es una especie de camino el cual Hayes pues llegó a plantear, dándote pautas de cómo tú puedes ir abordando distintos aspectos. Cada una de estos vértices tiene sus características con las cuales tú vas a poder resolver cada forma de inflexibilidad cognitiva que hemos visto antes. Entonces, no es un esquema, no es algo rígido, es algo flexible y es más una guía, pero no se usa como un modelo de psicopatología. A esto me refiero que si tú quieres hablar con cualquier otra persona, por ejemplo, un médico, un psiquiatra, alguien de otra área, y tú vas a explicar la situación del paciente utilizando este lenguaje, te van a ver muy raro. ¿Por qué? Porque ninguno de estos términos sirve para explicar las psicopatologías, sino es una forma alternativa de explicar el malestar, porque lo que utilizamos acá directamente como inflexibilidad cognitiva se conoce como un concepto transdiagnóstico, que seguramente lo recordarán de la sesión anterior, los cuales escapan de lo que viene siendo el modelo médico y no sirve para la comunicación de algo como tal. Entonces, como no está dentro de ese modelo, utilizarlos como una forma de explicación de psicopatologías es incorrecto. Para hablar de psicopatologías vas a tener que utilizar los términos de lo mismo. Vas a tener que utilizar trastornos, vas a tener que utilizar criterios diagnósticos, vas a utilizar el DSM-5 revisado, etcétera. Pero no estos conceptos. Estos conceptos son más para que tú puedas ver cómo vas a resolver la situación. Otro sería que no nos estamos enfocando con este modelo en una visión topográfica de la conducta. No estamos viendo lo que viene siendo frecuencias, intensidades, etcétera, sino estamos viendo funcionalidad de la conducta. Este es un modelo que explica la parte funcional, el por qué las conductas están apareciendo y el para qué lo hacen. De qué forma la historia personal de la persona ha hecho que se adapte o que las conductas se adapten para establecerse en su medio. Si estas herramientas les sirven, pues bien, no hay ningún problema. Pero si no les sirven y les genera malestar, o estas conductas que supuestamente deberían servirles como solución son parte del problema, es lo que estamos revisando, la función de estas conductas. Y por último, algo que es muy necesario aclarar, es que este modelo no garantiza el aumento de la flexibilidad cognitiva. Y me van a preguntar, ¿pero por qué si el modelo ACT lo que quiere es aumentar la flexibilidad cognitiva? Y está bien, ahí está toda la razón. Sin embargo, utilizar el modelo mismo solamente por utilizarlo no te garantiza el resultado positivo en la consulta. Tenemos que reconocer que hay otros factores, vínculo terapéutico, el lenguaje que utilizas, factores externos fuera de tu consulta, etc. Entonces, el modelo es la guía que nos ayuda a nosotros a resolver distintos tipos de nudos que viene teniendo la persona, pero no es un garante 100% de que va a funcionar. Gran parte de todo esto puede darse también por el vínculo terapéutico que vamos a formar con el consultante. Muy bien, analizadas un poco las dimensiones, las aclaraciones, avisos también, vamos a ir analizando lo que viene siendo componente por componente, más o menos para que se conozcan. Primero vamos a ir con la aceptación. Una explicación breve sería experimentar los eventos privados sin querer cambiarlos, reducirlos o eliminarlos. Recordemos que los eventos privados son las conductas que nosotros tenemos de forma interna. Son conductas que que las personas de forma externa no los llegan a ver.
Por ejemplo, los pensamientos, las emociones, los juicios, etcétera, son eventos privados, son eventos que nosotros tenemos dentro de nosotros, pero las personas no son conscientes de ellos. Y como son, por ejemplo, las emociones, que son algo totalmente natural y algo totalmente humano, nos es imposible eliminarlas, porque en algún momento vamos a molestarnos, inevitablemente nos vamos a sentir triste y queramos o no vamos a sentir miedo. Entonces es importante que nosotros, en vez de tener esta relación de eliminarlos, reducirlos, cambiarlos, los abracemos, los aceptemos, sepamos que es parte de nosotros y que a pesar de ellos podemos seguir siendo funcionales y podemos seguir cumpliendo objetivos. El siguiente es los valores. La explicación sería reforzadores a largo plazo construidos verbalmente a través de la historia de los individuos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a mí me gusta pasar tiempo con mi familia. Y cuando lo noté dije, de verdad, me siento bien hablando con mis padres, hablando con mi madre, etc. Entonces, este reforzador construido de forma verbal y a largo plazo son guías específicas para cumplir metas, porque hay que aclarar la diferencia entre los objetivos y los valores. Mucha gente lo puede llegar a confundir, pero no es lo mismo. Los valores te dan el camino, te dan la dirección, pero las metas son aquello que consigues a través de esta guía de los valores. Y lógicamente son totalmente individuales, no hay valores universales, es para cada uno. Sí, hay cosas que para mí son muy valiosas, fácilmente para otra persona pueden llegar a no ser valiosas, pero ninguna es totalmente aceptable. Vamos con el siguiente y es yo como contexto. En esta parte o en este vértice, nosotros vamos a entrenar a la persona para distinguirse de estos eventos privados que ya hemos mencionado y de su contenido. Es decir, la persona que ya hemos visto que estaba fusionada con ellos, le vamos a dar la perspectiva de verse como si fuese un observador en tercera persona de sus pensamientos, de sus emociones y de sus funciones o roles, y también de sus contenidos. Es decir, que a través de yo como contexto vamos a ampliar la perspectiva de la persona para que se relacione de forma distinta y busque otras maneras, de forma verbal, de poder mencionar estos aspectos de sí. Ahora, difusión cognitiva también es muy importante, pero ¿por qué? Porque a través de esta difusión, las personas se aprenden a relacionar con estos pensamientos, entendiendo que son una actividad y no que son algo que los identifica. Por ejemplo, yo puedo llegar a pensar que, no sé, me molesto en una situación, me molesto y pienso, esa persona me hace sacar de mis casillas, quisiera, no sé, ponerle una bolsa en la cabeza y callarlo. Pero ese pensamiento, a pesar de tenerlo, ¿va a hacer que yo lo haga? Claro que no. Son pensamientos y quedan ahí. No me identifican a mí como una persona que llega a ser agresiva por solamente tenerlos, pero es algo que se tiene que practicar y entender, que son habilidades y es el pensamiento, una conducta aprendida, es una conducta adaptativa que puede llegar en su momento a modificarse y puede cambiar. Entonces, este contenido no te va a representar como una persona, sino simplemente son actividades que se realizan de forma pues, normal o cotidiana. Luego tenemos el contacto con el momento presente. Tiene un nombre más reducido, mindfulness, el típico mindfulness, el más conocido, que menciona que es prestar atención de manera voluntaria, atención consciente de forma voluntaria. Diriges voluntariamente tu atención en algo determinado y ese algo es el presente. No en el pasado, no en el futuro, como ya hemos visto, porque nos distrae de lo que nosotros podemos hacer en el aquí y en el ahora, prestando especial atención en lo que viene siendo pensamientos, emociones, juicios e impulsos, para poder tener esta perspectiva completa de lo que está sucediendo y de nuestros eventos privados. Ahora, compromiso y acción. Ya mencioné que la inacción es negativa porque nos impide realizar algo siquiera. Pero a través de este compromiso y la acción, nosotros nos movilizamos y nos dirigimos a estas metas
relacionadas con los valores. Son esas pequeñas actividades que a gran escala van a unificar y van a compenetrar de forma íntegra aquello que nosotros vamos a querer conseguir. Imaginemos que en el caso de esta persona es ser un medallista olímpico de atletismo, por ejemplo. Pero pesa lo mismo que yo, pesa, no sé, 110 kilos. Entonces, poco a poco va a tener que ir reduciendo su peso, va a tener que ir entrenando, va a tener que esforzarte, va a tener que levantarse a las 6 de la mañana, va a tener que correr a lo largo de toda la avenida, va a tener que cambiar su alimentación, va a tener que reorganizar sus prioridades, va a tener que hacer cosas. Y el compromiso y acción es eso, básicamente. El querer comprometerse con ese cambio. Muy bien, hasta este momento, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta, crítica, sugerencia, amenaza? Muy bien, Álvaro, ¿te escuchamos? Sí, quería preguntar si el método Exaflex y lo que vendría siendo más que nada la característica de explicar funcionalmente la conducta, también parte de base como el análisis funcional de la conducta. Claro, totalmente, sí. Cuando nosotros realizamos, bueno, cuando son las primeras sesiones, estamos viendo el caso por primera vez, lo que nos enfocamos es en ver cómo las conductas, problema que está manifestando la persona, se han adaptado a su realidad y ver cuál es la historia detrás de este aprendizaje. Porque en AC, bueno, en TCC, por ejemplo, se conoce como lo que viene siendo los términos de conductas desadaptativas o pensamientos aversivos, creo, algo parecido, no me acuerdo exactamente el término, pero existe el término de desadaptativo. En realidad, en AC, nosotros no utilizamos para nada el término desadaptativo, porque para AC toda conducta es adaptativa. Toda conducta en su contexto, en su realidad y en su disponibilidad de herramientas ha sido adaptable a su propio medio. Es decir, si una persona es bastante violenta, es porque ha encontrado en esa violencia la funcionalidad que él cree que le va a resolver las situaciones que está teniendo o que ha pasado en su vida. Entonces, es una forma adaptativa de la conducta. Y sí, necesitamos ver cuáles son las funciones. ¿Respondí tu pregunta, Álvaro? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, inquietud? Vamos a ver el chat. No. Bueno, ¿todo claro? A la 1, 2, 3, queda. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Ya, ahora sí. Hola. ¿Ah, sí? Aló. No, era yo. Espera. Ahí, vale. Te toca. Prendo mi camarilla. Ya. Chicos, ahora vamos a hablar un poco acerca del lenguaje como conducta y voy a abordar más o menos dos aspectos de forma rápida, ya que son aspectos un poco complejos, pero aún así intenté reducirlos lo más que pude. Que uno sería cómo Skinner conceptualiza el lenguaje o conducta verbal en su libro Conducta Verbal, y cómo lo conceptualiza luego el RFT o la teoría de marcos relacionales. Pues la teoría de marcos relacionales se basa en la teoría de Skinner de conducta verbal, que obviamente tiene una base de contextualismo radical. También se basa mucho en lo que sería la funcionalidad de la conducta, pues, ¿no? Justo con lo que hablaba Alex. Entonces, tenemos que comprender Skinner para poder comprender el RFT, y ACT se basa en el RFT, en la teoría de marcos relacionales, que es una concepción del lenguaje. Entonces, hay que comprender todo esto para poder hablar de forma un poco más técnica acerca de estas cositas, pues, ¿no? Porque podemos tener otra forma de conceptualizar ciertos términos, a lo mejor, ¿no? Como mente, por ejemplo, Skinner no tiene como tal mente, ya que considera que mente o pensamiento o sentimiento está dentro de la conducta, y justamente es algo de lo que vamos a hablar ahora. A ver, vamos a comenzar con la parte de aquí, la izquierda, de Skinner, hablando del lenguaje, ¿no? Habla de que el lenguaje es la conducta operante como tal, como cualquier otra conducta, pues se aprende y se mantiene en función de sus consecuencias. Es decir, si yo agarro y digo, por favor, pásame un vaso de agua, y nadie me lo pasa, y es así una y otra vez,
Voy a aprender de que si yo digo quiero un vaso de agua y nadie me lo da en ningún momento, ese vaso de agua no tiene relación. Es decir, el pedir un vaso de agua y que me den un vaso de agua no tiene relación, entonces no lo voy a volver a hacer. Pero si yo pido un vaso de agua y viene Krivi y me da un vaso de agua, yo voy a entender, entonces si yo digo quiero un vaso de agua y me da un vaso de agua, pues entonces lo relaciono, por así decirlo, ¿no? Claro, y es una acción o una conducta con consecuencias igual que cualquier otra acción, como caminar, como comer. Pero lo especial de la conducta verbal es que está mediada por otras personas, que creo que es algo que voy a decir después. Sí, es un refuerzo de la conducta verbal que depende de otra persona. ¿Por qué? Porque yo necesito que otra persona realice o, bueno, refuerce lo que yo voy a hacer o decir, ya que no es algo tangible. Es decir, en una conducta común podría yo ir, abrir la puerta y yo hago la acción de abrir la puerta. En cambio, en la conducta verbal necesito que alguien me responda para que pueda comprender o realizar este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, no actúa directamente sobre el ambiente físico, es decir, yo no digo, ay, que como quisiera un vaso de agua, y aparece un vaso de agua mágicamente y me lo puedo tomar, sino que alguien tiene que responder a esta petición. Justamente hay ciertos nombres que pone Skinner para lo que son mandar, pedir, preguntar y describir, creo que son, pero eso es un poco más técnico y no lo voy a abordar hoy, porque si no nos extenderíamos demasiado, pero lo divide de esa forma, en diferentes tipos de comunicación que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, no actúa directamente sobre el ambiente físico, porque yo no digo, quiero un vaso de agua y aparece, sino que su efecto ocurre a través de la mediación social. Es decir, yo hablo y otra persona me escucha y también me puede responder, o puede realizar una acción que yo pida, o pregunte, o describa. Luego, la conducta verbal puede ser pública o privada. ¿Cuál es la diferencia entre pública y privada? Una conducta pública es una conducta que cualquiera podría ver. Es decir, si yo agarro un vaso de agua, Krivi está en la esquina y me va a ver tomando mi vaso de agua. Y puede decirle a cualquiera que he tomado un vaso de agua. Mientras que una conducta privada sería algo que ocurre en mí sin que nadie más lo pueda percibir. No es que ocurra en mi mente, no es que ocurra en mi cerebro, no es que sea algo trascendental, simplemente es una conducta como cualquier otra, pero que los demás no pueden ver, porque yo puedo ver un perro y pensar, ese perro está bien feo. Y nadie lo va a saber, pero yo lo pensé, es una conducta, estuvo en mi mente, por así decirlo, pero no, realmente no es tan diferente, no tiene una diferencia significativa con las demás conductas, funciona de la misma forma y bueno, es básicamente una conducta. Bueno, así lo entiende Skinner. Obviamente hay otras perspectivas en las que separan, ¿no? Cognición y conducta. Pero Skinner entendamos que cuando habla de conducta propiamente dicho, pensamientos también, que son parte del lenguaje, porque el lenguaje puede ser, como dice ahí, ¿no? Privado o pública, y también emociones. Entonces, cuando hablamos de conducta desde esta perspectiva del contextualismo radical, conductismo radical, hablamos de estas tres. Ok. Bueno, hablar, pensar, imaginar o recordar, todas son formas de conducta, no procesos mentales internos ni misteriosos. Ya, por esa parte listo. En la parte de abajo puse una pequeña conceptualización de todo lo que acabamos de hablar ahora. Para Skinner, el lenguaje o conducta verbal es un tipo de comportamiento que no cambia el ambiente físico directamente, como ya dijimos, no va a aparecer un vaso de agua mágicamente, sino que consigue sus efectos a través de la respuesta de otras personas. Así el lenguaje se mantiene porque produce consecuencias sociales, es decir, si yo pido un vaso de agua y me dan un vaso de agua, voy a continuar realizando este tipo de peticiones porque están cambiando algo, están generando un refuerzo en mí. Yo quería tomar agua porque tenía sed, entonces, perfecto. Bueno, pedir, preguntar, describir, conversar, todos son formas de actuar que dependen de lo que alguien más responda a lo que decimos. Bueno, por esa parte, perfecto con Skinner. ¿Cómo impacta el lenguaje en nuestras acciones? Impacta porque nos gobierna a través de reglas verbales. Skinner creo que también hablaba de las reglas verbales y también se utiliza mucho en el tema del RFT. ¿Qué es una regla verbal? Una regla es un estímulo verbal que especifica una relación entre eventos y consecuencias. Guía nuestra conducta sin que tengamos que experimentar directamente la consecuencia. Aquí puse dos ejemplitos. Por ejemplo, no toques de fuego porque te quemarás. Aunque nunca hayas tocado fuego en tu vida, no te vas a arriesgar porque ya sabes que te vas a quemar, ¿no? Por ejemplo, no toques ese cable de luz porque te puedes electrocutar. Probablemente hayas visto en videos, has visto, no sé, yo lo vi en el Chavo, creo que se estaba electrocutando Don Ramón y se lo pasaba a la otra y el otro. Entonces yo sé eso, entonces yo no quiero que me pase eso y no lo voy a hacer. Por más que nunca me haya pasado, por más que yo no haya tenido un proceso de aprendizaje, yo lo aprendo porque o me lo dijeron o lo vi. Y bueno, la regla verbal sería el hecho de que alguien me diga que no lo haga. Una regla interna sería, por ejemplo, algo que me podría decir a mí misma, ¿no? Si sientes ansiedad, fracasarás. Esta regla interna o pensamiento puede impedirme actuar
aunque no haya una amenaza real, ¿no? Tener pensamientos o estas reglas internas hace que ciertos pensamientos definan lo que vamos a hacer. Y justamente en ACT buscamos eso, el de fusionarnos de estos pensamientos. No, estoy muy ansioso, voy a fracasar, voy a hacerlo todo mal. Son reglas internas, reglas verbales, que pueden impedirnos de que hagamos las cosas correctamente por el hecho de que estamos nerviosos, estamos ansiosos. En ACT lo que buscamos es de fusionarnos estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos están ocurriendo, están en nuestra mente, digamos, los estamos pensando, pero no están cambiando realmente lo que está pasando, no definen la realidad. Yo no soy tonta porque he pensado, qué tonta soy, no pude hacer ese problema. No, eso no me define realmente porque puede que sea buena en otras cosas. Entonces, esas serían lo que reglas verbales son más o menos como mandatos dentro de nuestra cabeza, ¿no? Los pensamientos no son cosas que hacen en la mente, son formas aprendidas de conducta verbal privada que funcionan como cualquier otro comportamiento. Ya, eso es relacionado con lo anterior. Pero el lenguaje humano no solamente es una conducta reforzada, es de aprendizaje, de hago esto, entonces es esto. Sino que también es una habilidad también una habilidad para relacionar arbitrariamente eventos y transformar sus funciones, permitiendo la construcción flexible y simbólica del conocimiento. Ya, esa es una pequeña introducción a la siguiente PPT. Siguiente, Cris. Justamente ahora les voy a hablar acerca de, como tal, la teoría de marcos relacionales. Siguiente. Ya. Ahí hay una pequeña frasecita hablando del RFT y de la relación arbitraria, que puede ser un concepto un poco complicado. Al menos yo la primera vez que lo vi dije, ¿qué es una relación arbitraria? No entiendo. Es normal, ¿no? Bueno, es principalmente cuando dos o más cosas que se conectan, dos o más cosas se conectan no porque tengan una relación física natural, sino porque hemos aprendido a relacionarlas a través del lenguaje o cultura. Para explicar esto he puesto esas tres partes, que sería el vínculo mutuo, el vínculo combinatorio y la transferencia de funciones. Algo que sí noto de la RFT es que usa temas, nombres un poco complejos para decir cosas que no son tan complejas. Pero los conceptualiza bien, ¿no? Los conceptualiza para que podamos hablar de una forma un poco más técnica, sofisticada, dentro de lo que sería el contextualismo funcional y el conductismo radical. Nos sirve para comprender lo que estamos diciendo. Tal vez son cosas simples de entender, ¿no? Decimos, eso ya lo infiero, lo entiendo, pero no lo podemos decir de forma un poco más técnica. El RFT nos ayuda un poco a esto. Siento que por otra parte, la teoría de Skinner, dentro de conducta verbal, sí es bastante menos compleja, menos técnica, porque usa nombres más cercanos, pues, ¿no? Por ejemplo, usa mandato para entender lo que es mandato, o cosas así. Es más, lo ves y lo entiendes, mientras que el RFT usa términos un poco rebuscados a lo mejor, pero no es tan complejo, pero a la vez sí es un poco complejo. Bueno, depende de cuán profundo quieras ver. Bueno, en vínculo mutuo tenemos el hecho de que tenemos un pensamiento o una forma de lenguaje que se asocia con otra. ¿Cómo así? Y es bidireccional, ¿no? Por ejemplo, aquí puse ejemplitos en la parte de la derecha. Un paciente aprende que fracasar es igual que ser débil. Luego, automáticamente, cuando se siente débil, siente que es un fracasado, sin que nadie le haya enseñado esa segunda relación. Es decir, si A es B, entonces B es A, sin tener evidencia suficiente para decir que esto es cierto, ¿no? Permite que cuando un pensamiento establece una relación, automáticamente la mente construye la relación inversa, sin evidencia necesaria. Esta propiedad demuestra que las relaciones entre estímulos no son solo de un sentido. La mente humana generaliza en ambas direcciones. Sí, ya. El siguiente es el vínculo combinatorio, que ya es como, si A es B y B es C, entonces A es C, y se puede incluso hacer mucho más grande, ¿no? Porque no solamente tenemos tres pensamientos en la cabeza, tenemos miles de pensamientos en la cabeza que se interconectan entre ellos y se validan unos con otros, ¿no? Hice mal mi tarea, salí mal en la prueba de manejo, mi mamá gritó, todas estas me acercan a que soy un inútil o soy una mala persona, etc. Entonces, como cumplo todas estas cosas, aunque sean pequeñas, siento que en su conjunto puede significar que yo soy un bueno para nada, algo así, ¿no? Mi ejemplo se acerca un poco a eso también. Un paciente cuenta que en su infancia su papá le decía que fallar en algo era decepcionarlo y que decepcionar a los padres es ser una mala persona. Ahora, cuando comete cualquier error en su trabajo, automáticamente siente que es una mala persona, aunque nadie le haya dicho que un error laboral lo define moralmente. ¿Sí? Ahí junta cosas que no han tenido ningún tipo de vínculo como tal, pero ha hecho como que esto, entonces soy así. Okay. Esto ocurre muy comúnmente y es la raíz de bastantes problemitas. El hecho de
deducir o inferir ciertas cosas, ¿no? El vínculo combinatorio aparece cuando combinamos varias relaciones aprendidas para formar nuevas conclusiones. Sí, sacar conclusiones así de la nada. Ya. Y el último es transferencia de funciones, que la verdad me costó un poco comprenderlo, porque sí estaba medio raro, pero al final creo que sí lo comprendí. Bueno, la transferencia de funciones ocurre cuando el efecto emocional o funcional de un estímulo pasa a otro estímulo relacionado, aunque este segundo estímulo no haya generado esa reacción inicialmente. Cuando lo ves, es simple, pero luego se me hace complicado porque no sé muy bien cómo un poco separarlo de los demás. Es decir, siento que las diferencias entre cada uno son bastante sutiles. Entonces, ahí se me reseteó un poco el cerebro, pero ojalá se entienda. Por ejemplo, una paciente sufrió una ruptura amorosa muy dolorosa en un parque específico. Aunque años después el parque esté vacío y tranquilo, cada vez que pasa por ese lugar siente tristeza profunda y ansiedad, aunque no esté ocurriendo nada malo en el presente. Yo siento que ese es condicionamiento como tal. Bueno, realmente al lenguaje ser una conducta está bajo las reglas del condicionamiento y las reglas de aprendizaje, ¿cómo se llama? Las leyes de aprendizaje. Entonces, creo que es más fácil comprenderlo de esa forma. Pero sí, esto es un poco más de cosas más técnicas, siento yo. ¿Siguiente? Bueno, complejizando un poco más esta parte técnica, la RFT, siguiente, ya, la RFT divide todo esto en 7 formas de comprender estas equivalencias o tipos de marcos relacionales que pueden ocurrir. Es muy simple, pero lo han como desglosado mucho. Ya, voy a intentar ser rápido porque la verdad es simple. Es simple, pero complejo porque tiene muchas cosas. Bueno, equivalencia. A es igual a B. Un paciente aprendió que fracasar en la universidad es ser un fracasado en la vida. Aunque objetivamente suspender un curso no define toda su existencia, él nos ve como equivalentes. Soy ese. La verdad sí soy ese. ¿Para qué voy a decir que no? Distinción. A es diferente de B. Una paciente trabaja en terapia. La idea de que equivocarse en algo no es lo mismo que ser tonta. Aprende a distinguir que cometer errores no define su inteligencia. Ya. Es lo mismo pero diferente. Distinción, equivalencia. Comparación. A es más que o menos que B. Un adolescente en terapia siente que tener menos seguidores en redes sociales significa valer menos que sus compañeros. Constantemente se compara en función de números y popularidad. Oposición. A es contrario a B. Un paciente vive su autoestima como una posición rígida. Si no soy perfecto, entonces soy un desastre. Creo que desde la teoría cognitiva eso le decían, ¿cómo le decían? Tenía un nombre también eso, como lo de catastrofización, el otro era, ya me olvidé, no te importa. Jerarquía, A está incluido en B. En terapia de trauma, no, ¿cómo es? Inflexibilidad, no. Bueno, si se acuerdan alguien me dice, no me acuerdo. Jerarquía, A está incluido en B. En terapia de trauma, una paciente reconoce que ser víctima de violencia forma parte de una experiencia más grande que es vivir abuso en la infancia. Ve su historia de vida como organizada en niveles. Ya. Okay. Temporalidad. A ocurre antes que B. Uy, asistencia de la sesión. A ocurre antes que B. No, antes o después que B. Un paciente con ansiedad anticipatoria cree firmemente que sí. Si me siento nervioso antes de una entrevista, entonces seguro que voy a fallar después. Ordena sus expectativas en secuencia temporal negativa. Condicionalidad. Si A, entonces B. Una paciente con trastorno obsesivo piensa, si no reviso 3 veces que la puerta esté cerrada, entonces me van a robar. Soy yo. Una conducta de comprobación compulsiva está guiada por una regla condicional rígida. Ya. Todo esto, la verdad, se enmarca bastante de lo que sería como tal condicionamiento. Y siento que todos estos van de la mano con lo que sería la inflexibilidad cognitiva, ¿no? El tener ideas rígidas de que esto, entonces esto al contrario de esto, te lleva a no poder tener una idea flexible de que puede ser esto, pero también puede ser esto, o no necesariamente será esto. Y justamente eso es lo que se busca tratar desde la terapia de aceptación y compromiso. El hecho de que estos pensamientos no definan, no sean reglas verbales como tal, que no definan tus acciones, no definan cómo te vas a manejar y que no te produzcan más malestar a largo plazo, ¿no? Ya que desde ACT, uno de los principales problemas sería la inflexibilidad psicológica, que justamente creo que ya lo explicaron mis compañeros. Y
bueno, eso sería por la parte de la teoría de marcos relacionales, que como digo, falta profundizar bastante porque no es complicada, pero sí es compleja, si es que estoy usando bien los términos. Al leerla, tú dices, no, esto ya es, son cosas de toda la vida, son cosas entendibles, pero está bastante segmentado para que sea específico y técnico, por así decirlo, para que puedas hablar de una forma técnica y no solo explicarte en términos naturales, ¿no? Entonces, yo profundizaría más en lo que sería conducta verbal de Skinner, que siento que sienta las bases bastante de esto, y es bastante interesante también su propuesta, que no he abordado en este momento, ya que ACT se basa en la teoría de marcos relacionales y no tanto en Skinner. Entonces, ya, si quieren seguir leyendo, lean Skinner. Like, listo. Siga escribiendo. Muy bien, Kiara, muchas gracias. Me gustó mucho la explicación, la verdad. Yo voy a hacer la parte de metáfora porque es la parte que continúa. Sin embargo, voy a volver un poquito atrás porque quiero que la parte de transferencia de funciones se entienda bien porque es básicamente en lo que se basa toda la parte de metáforas que se realiza en ACT. Seguro alguno habrá escuchado que en ACT se hace mucha metáfora, todo es metáfora. Bueno, está dentro de la transferencia de funciones donde está el por qué se utiliza tanto las metáforas. Para eso, pues voy a necesitar voluntarios, así que ya, por ejemplo, voy a decir Álvaro. Álvaro es una persona que me cae bien, lo he conocido desde hace mucho tiempo, me agrada, es guapo, es atractivo, lo estoy considerando un estímulo apetitivo, es una persona que me genera placer. Y entonces, en ese aspecto, yo le estoy dando una función a Álvaro, ¿ok? Sin embargo, conversando con otras personas, alguien me dice, oye, ¿conoces a Diego? Ahí he visto a Diego por ahí. ¿Conoces a Diego? Es igualito a Álvaro. O sea, no físicamente, claro, no. Pero en lo demás es igualito. Entonces, yo voy a estar pensando, si Diego es igual a Álvaro, entonces también es una persona buena, también es una persona amable, es una persona con empatía, con una personalidad bastante atractiva. Entonces, voy a transferir la función apetitiva que he desarrollado con Álvaro y la voy a trasladar a la de Diego. A Diego no lo conozco de nada, no hemos tenido interacción, no hemos hablado, pero ya le estoy transfiriendo esta función apetitiva a Diego. A eso se refiere con transferencia de funciones. Sin embargo, y ahí es donde aparecen los de tipos de RFT, o tipos de marcos relacionales, mejor dicho. Si alguien viene y me dice, ¿has escuchado a Giovanni? Es todo lo contrario a Álvaro, pero todo. Entonces yo ya voy a tener una perspectiva distinta a Giovanni. Ya voy a saber que es una persona tal, tal, tal y tal. Y como que no me voy a querer relacionar con él. Esa es otra forma de transferir la función. Ya no estoy transfiriendo una función apetitiva, estoy transfiriendo una función aversiva con Giovanni. Es más que nada lo que viene siendo transferencia de funciones. Ahora, ¿por qué se relaciona tanto con lo que viene siendo la parte de metáforas? Primero, bueno, preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? De todo lo de teoría de marcos relacionales. Muy bien, Álvaro. Tu comentario, crítica, lo que tú Sí, quieras. yo quería comentar acerca de la conducta verbal de Skinner. Si es que también podríamos decir que tiene una característica normativa. A que se pone por reglas. ¿A eso te Claro, refieres? normativa, pero de las demás personas. O sea, que una persona Eh, al momento de pensar que que otra persona puede realizar una acción, entonces estaría pensando en la acción que puede realizar la otra persona y si es que ésta no la hace, entonces podrían llegar incluso a actos de discriminación quizás. o sea, claro, entendamos que en el RFT lo que realizamos al momento de relacionar marcos relacionales, a través del lenguaje relacionamos todo y lo relacionamos de forma constante. Entonces, a través de ese aprendizaje, si es que se dan las cosas, si es que no se dan, nosotros empezamos a tener perspectivas y juicios al respecto. Y sí, por esa parte sí se forman. A través de lo que Kiara también mencionó, de lo que viene siendo las reglas,
Bueno, Kiara, no sé si quieres profundizar al respecto con lo de las reglas de Skinner. Sí, es que no entendí muy bien la pregunta de Álvaro como tal. No entendí si era como una aportación o una pregunta como tal. Por parte de Skinner, siento que sí profundizó bastante en lenguaje, pero más como conducta, con reforzadores, aprendizaje. No profundizó tanto en lo que es la interacción con otras personas, pero la teoría de marcos relacionales sí fue como que su foco principal fue eso, ¿no? El hecho de asociar pensamientos, también relacionarlos con otras personas y eso principalmente. Pero no entendí muy bien la pregunta de Álvaro. Perdón. Álvaro, ¿podrías quizás, no sé, traducir un poquito tu pregunta a algo un poco más sencillo para poder responderte? Sí, justo lo que quería preguntar lo acaba de responder que era si es que quizás, Perfecto. ajá, si es que quizás las conductas verbales también lo habían profundizado hacia las demás personas. Ok, muy bien. Entonces está duda resuelta. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda o revisar el chat? Básicamente se puede decir que transferencia de funciones es condicionamiento clásico. Sí y no. Eh, Al momento nosotros de relacionarnos de forma lingüística, lo que estamos... Hay distintas particularidades, porque el condicionamiento clásico lo que tenemos es un estímulo. Es un estímulo el cual constantemente lo vemos. Sin embargo, con otra persona, yo no tengo ese estímulo. Yo, por ejemplo, si digo, a Álvaro, lo conozco. Con él sí, condicionamiento. O sea, me parece chévere, es un estímulo agradable, repetitivo, como dije. Pero con Diego no. Y con Gianluigi tampoco. O sea, con ellos no he interactuado nunca. O sea, no hay forma en la cual yo pueda tener una perspectiva de ellos porque no hemos tenido el contacto, no ha habido condicionamiento. A eso me refiero. Entonces, la teoría de marcos relacionales menciona que sí es posible a través del lenguaje el transferir estas funciones, esta apetitividad, es posible transferirla de alguien con quien sí me he relacionado, con quien sí tengo experiencia, a alguien con quien no. Y no solamente con personas, sino también con objetos. Es verdad que, ok. Entonces, eh, por ahí. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda? Nada más, ¿no? 3, 2, 1. Bueno, ya. Muy bien, ahora sí. Si la tomas como condicionamiento general, no deja de ser condicionamiento. Ok, claro. Bueno, buena observación. Ok. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de metáforas, más que nada. Como bien mencioné antes, las metáforas es una herramienta que nosotros, bueno, que en el ACT se utiliza bastante, porque ya hemos visto la importancia del lenguaje y las formas en las cuales puede repercutir en la conducta y en la perspectiva de una persona. Entonces, la metáfora es eso, es lenguaje, y también tiene sus influencias. Ahora bien, le vamos a responder esta pregunta en distintas formas, el qué es una metáfora, cómo hacerla, qué no es una metáfora, qué es lo que pasa si no funciona, etc. Vamos a ver distintos aspectos. Y más que nada, primero vamos a entender qué es una metáfora. En palabras sencillas, la metáfora es una comparación de cosas. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, me siento incómodo o tengo a alguien que es una persona incómoda al lado mío, yo le digo, bueno, eso se decía en mis tiempos, no sé si ahora se sigue diciendo, pero eres como una piedra en el zapato. No sé si alguno de ustedes la ha utilizado en un momento coloquial, yo sí lo he hecho, perdón, soy viejo, perdón, pero sí era algo común, yo fui la piedra, no, terrible. O también podemos decir algo como, eres como un granito de arena en los ojos. Entonces, estamos hablando de la incomodidad de cierta persona, cierta cosa, pero no estamos utilizando la palabra incomodidad como tal, sino estamos utilizando términos que nos van a representar lo mismo a través de nuestro contexto, por ejemplo. Porque esta clase, cuando la escuché de alguien español, mencionó algo sobre los pensamientos, como dicen, estoy como en ebullición. Y es un término que nosotros no lo hemos utilizado, pero para nada. Conocerán la ebullición, que es cuando el agua entra en su punto más cálido y empieza a hervir, las burbujas empiezan a salir y se evapora el agua. Bueno, ese punto se compara a la persona cuando está constantemente rumiando, ya pues entonces se siente como en ebullición, como que si los pensamientos estuvieran flotando, saliendo, etcétera, de forma caótica. Ya, ese es
su símil, esa es su representación, pero nosotros no lo utilizamos porque no está dentro de nuestro contexto cultural, no está en nuestra historia de aprendizaje. Sin embargo, tenemos otras cosas. Por ejemplo, en esa clase, alguien de nuestro país dijo algo como, refiriéndose a lo de sentirse perdido, desorientado, soy como cuy en tómbola, algo así dijo, soy como cuy en tómbola. Ajá. Y ya pues, es algo que en algún momento, alguna vez que yo no lo he escuchado, pero es algo que se ha mencionado. Así que es adaptable al contexto, y necesariamente adaptable al contexto. Entonces, esta metáfora, creo que alguien mencionó algo por el chat. A ver. Considerando como conducta y comportamiento existen diferencias sin sentido. El ejemplo tiene más dimensiones. Por ejemplo, la persona que es integrado por algo, entonces esperaría que todas las personas sean integradas por él. Ajá. Claro, uy, un perrito. Claro, pero más que nada, el hecho de que esta conducta es solamente entre él y yo. O sea, para mí, él es apetitivo. Pero para, por ejemplo, el amigo en común que nosotros teníamos, no. Es una persona normal, es una persona indiferente, no más. El contexto, no más. Pero para mí sí lo es, no para otra persona. Entonces, es un evento privado. Es para mí, es la función que yo le he dado. Pero para otra persona, pues simplemente no lo puede considerar así. Es totalmente común. Por ejemplo, yo le agrado a algunas personas, a otras tantas no. Es algo que las personas van construyendo en relación a la relación. Y si, por ejemplo, alguien viene y le habla mal de mí a otra persona, esa persona sin conocerme ya está transfiriendo la función de aversividad a mí. Ya le soy aversivo sin nunca habernos relacionado. Ahí está la influencia de los rumores. Pero bueno, es aprendizaje. El lenguaje es conducta y es por eso que acá está. El lenguaje modifica y tiene un impacto directo en lo que viene siendo la conducta de las personas. Esto ya lo explica la RFT Profundidad. Entonces, a través de esta relación, y que era lo que le faltaba a Skinner en su teoría, bueno, de lo de conducta verbal, porque con esa teoría ya estaba hablando que el lenguaje tiene un efecto en la conducta, pero no lo estaba justificando. Pero a través del RFT sí se justifica el por qué. Porque a través del lenguaje estamos nosotros modificando la conducta y lo hacemos de forma constante. Entonces, hablando más que nada de forma general de las metáforas, para ellas todos tenemos la capacidad para hacerlo, si no es que en su momento ya lo hicimos. Yo, por ejemplo, sí he utilizado lo de piedra en el zapato y muchas cosas más al momento de hablar con las personas. Entonces, es una capacidad que es común para todo el mundo. Todos lo podemos hacer. Sin embargo, y aquí viene la diferencia en lo que vienen siendo los terapeutas, nosotros, a través de la experiencia, a través de la práctica, identificamos el momento exacto para realizarlo y tenemos el objetivo preciso de qué conducta queremos modificar a través de lo que estamos diciendo. Esas son las dos grandes diferencias en relación a lo que podría hacer cualquier persona. A ver, creo que mencionó algo más sobre él. Pero cuando una persona más se presenta con las mismas características, se presenta la misma respuesta en relación. No, ahí sí, no, como mencioné, o sea, por ejemplo, yo me presento de la misma forma con varias personas. Incluso podríamos hacer el experimento, me presento, creo que en mi base hay dos gemelas, me presento a las dos gemelas de la misma forma, exactamente de la misma forma, las dos hablando ahí. Te garantizo al 100% que para las dos no le voy a parecer lo mismo. A alguna le voy a agradar y a alguna no le voy a agradar. Exactamente, o sea, es algo que se puede comprobar también de forma experimental, pero no, esta perspectiva, esta relación, esta función se da de forma privada. Es algo que tú puedes llegar a tener con la persona y no necesariamente las otras personas vayan a llegar a tener. Por esa parte quedó claro, Uriel, o vino consultita más. No, está bien todo lo que menciona, solamente trataba de que traten de ejemplificar todo lo que es conductismo. Se explaya mucho más que eso. No, claro, tampoco que haya estado presente en lo que respecta a las primeras iniciaciones, la introducción de cómo se manifiesta cada tratamiento, pero siento que se está aportando mucho lo que es el enfoque, porque no es que sea algo determinante, es complementativo, da bases.
Y la mayoría de estas bases que se están mencionando, como son conductas y comportamientos, no se puede ejemplificar con adultos, porque la individualidad no es algo que se percibe a través de los niños. Y justamente por eso mismo creo que se utiliza más en eso. Es los bebés, los niños, y un poco antes que se llegue a la etapa de la adolescencia, porque ya se empieza a establecer lo que es la diferenciación, la integración de cada uno, individualidades, anteconceptos de definiciones. Pero es mucho más general cuando se aborda con niños. Por eso mismo el conductismo, tanto como con animales se puede relacionar, también se puede relacionar con lo que son niños y menores de edad, porque como tal, digamos gemelos, si una niña ve que a la otra, a su gemela, le han hecho daño y ella interpreta, o mejor dicho, percibe a la otra persona como un agresivo y no le agrada, esa niña que es su gemela, si son niños, obviamente también va a tenerse desagrado por la persona. No va a discernir, no va a criticar, no va a poder mantener una percepción distinta, porque como tal es un condicionamiento también, porque crea la sensación de uno mismo. Muy bien, muy interesante, Uriel. Bueno, inclusive puede llegar a ser punto de debate, no sé, en Cismar abrimos sala de debates, podría llegar a ser. No, Pero está bien. claro, ¿no? Yo comprendo, solamente lo que tengo consideración, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? El punto de la reunión es que se pueda dar el conocimiento todo lo que respecta a la terapia, así que no creo que sea muy importante poder abordarlo como un debate. No, pero igual manera es una buena idea, ¿no? Ya más allá de eso, se puede abordar más bien en otra reunión. Pero como tal pueden seguir, porque no vamos a desviar, creo yo. Ok, sí, Uriel, muy bien, muchas gracias. Claro, bueno, vamos a seguir, pero sí, o sea, es la verdad bastante interesante lo que comentas y quizás en su momento, pues, se puede profundizar más en algún evento, hablándolo, etcétera, para poder generar, no sé, quizás algo más para aprender, porque acá estamos aprendiendo, entonces, puede ser algo positivo para todos nosotros y quizás si le damos un apartado bastante bien fundamentado, pues vamos a poder aprender un poco más de lo que comentas, o quizás tú también llegues a aprender un poco más de lo que estamos comentando nosotros y así, de forma cooperativa, pues ambas partes llegamos a aprender. Entonces, por esa parte ya zanjo ese tema y vamos a continuar con este tema que ya nos quedan poquitas PPTs y bueno, tenemos poco tiempo porque después tengo reunión. Así que, a ver, seguimos. Ahora, ya hemos mencionado qué es una metáfora, pero ahora vamos a mencionar qué no es una metáfora. Y en esta parte voy a repetir las palabras pues, de la persona que estaba haciendo referencia, la persona que me enseñó sobre esto, porque él a través de su experiencia ha escuchado que hay psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, perdón, se me confunden los términos, que comentan distintas cosas. Por ejemplo, él menciona que lo que es metáfora no es contar un cuento, no es contar una historia, no es lo mismo que contar, por ejemplo, lo que se conoce como un refrán, cuando al final tiene una lección de vida. No, no es lo mismo. Porque nosotros al momento de dar una metáfora, al momento de emplearla en la consulta, lo que estamos haciendo es no llevar un aprendizaje a raíz de lo que estamos diciendo, sino relacionar de forma distinta a través de esta transferencia de funciones para que la persona llegue a tener o ampliar la perspectiva que está teniendo y poder de forma conductual modificar su conducta a través del lenguaje y la relación que tiene con él. No sé si llega a entender esa parte. Estamos utilizando las metáforas como herramienta lingüística para poder modificar la conducta de la persona, no a través de un aprendizaje posterior a la metáfora, sino utilizando el lenguaje mismo de la metáfora para, pues, realizar las funciones que explica el RFT a través de la transferencia de funciones y que la persona pueda modificar su conducta a través de esa parte. Entonces, como esta herramienta es algo que va a tener que vincularse demasiado con esa persona, es algo que va a necesitar ser planteado muy bien en específico, vamos a decir que utilizarla como el sentido pleno de la palabra utilizar, como si fuese una herramienta, por ejemplo, en la TCC tenemos la reestructuración cognitiva, utilizarla como una reestructuración cognitiva no es correcto, ya que las metáforas, para tener esa conexión con el paciente, esa fluidez y naturalidad, se descubre poco a poco. O sea, no es el hecho de que, por ejemplo, esta sesión me planteo el esquema. Lo que vamos a hacer es de función cognitiva. Para ello voy a utilizar la metáfora del río. Vamos a utilizar la metáfora del río, la metáfora del hoyo, ya, esta de acá, que a Hayes le gusta, es muy buena, No.
no se utiliza de esa manera. ¿Por qué? Porque para hacerla tenemos que tener en claro distintos aspectos. Por ejemplo, y los más básicos son la historia de aprendizaje de la persona y su experiencia. Tenemos que tener en cuenta los hobbies, tenemos que tener en cuenta el cómo es esa persona, en qué está trabajando, tenemos que tener en cuenta absolutamente todo de la persona. Es lo que conseguimos a través de las primeras consultas. En toda esta entrevista, pues llegamos a sacar distintos aspectos que hacen que la persona, bueno, que creemos que identifican a la persona con ciertas características o ciertas circunstancias. Por ejemplo, a una persona que viene siendo obrera, no le vamos a dar, hay una metáfora del jardín, no le vamos a dar metáfora del jardín a una persona que es obrera, no, vamos a adaptar la metáfora al contexto de la persona obrera. Quizás adaptemos la metáfora en relación a lo de su trabajo, utilicemos elementos con los cuales él está en constante contacto para generar una metáfora al respecto. Y ojo, no generamos después un aprendizaje, sino utilizando esta diferente perspectiva, vamos a hacer que la persona transfiera las funciones necesarias para poder modificar su conducta. Otra cosa que tenemos también tener en cuenta es lo de ser ampliamente creativos. Yo carezco de eso, pero estoy practicando en ello. Lo de ser más creativos para poder tener la facilidad de poder adaptar las cosas que nos comenta el paciente y transformarlas en metáforas. Y luego, y es muy importante, observar cómo responde la persona. ¿Por qué? Porque dentro de la respuesta, que es una conducta, vamos a tener distintos enfoques en los cuales podemos ver qué es lo que está sucediendo con la persona. Quizás el utilizar la metáfora es aversivo para la persona por alguna situación. Ya, entonces ahí estamos teniendo una conducta que es interesante analizar, que es interesante profundizar. ¿Por qué a esta persona el hablarle de esta manera le está causando conflictos? El por qué utilizar términos de su vida privada le está causando conflictos. Entonces hay que observar cuidadosamente qué es lo que hace la persona cuando nosotros utilizamos una metáfora. El cómo responde, el hecho de que quizás esta metáfora no está yendo tan bien, porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa si no funciona, pero a través de la respuesta que nos da la persona enfrente a ese momento, vamos a poder tener más características en las cuales vamos a poder enfocarnos. Ahora, si no funciona, ¿qué es lo que está pasando? Pues somos humanos, podemos equivocarnos y parte de aprender es eso, equivocarnos, a través de dos errores que son normales, que puede ser el hecho de la empleación, o sea, que lo utilizamos, entre comillas, en un momento no adecuado en la entrevista, quizás en un momento donde hay apertura emocional, donde la persona se está abriendo emocionalmente con nosotros, en vez de seguir indagando y validando esa emoción, nosotros ponemos una metáfora y cortamos esta afluencia de emociones que está teniendo la persona. Entonces, es discordante con la situación y nos puede generar conflictos en la consulta. Es por eso que es importante, a través de la experiencia, repito, el saber en qué momento emplearlas, en qué ubicación, y luego en la elaboración de la misma. Porque muchas veces quizás nosotros tenemos en mente, porque ya conocemos a la persona, ya sabemos qué es lo que trabaja, qué es lo que le gusta, etcétera, sabemos con qué se relaciona, y tenemos en mente una forma en la cual podemos hacer una metáfora, pero se lo decimos y no conecta. ¿Por qué no conecta? Pues porque quizás la elaboramos mal, la utilizamos mal y no era la forma en la cual nosotros pensábamos que la persona podría conectar. De todas maneras, en la respuesta que nos va a dar el paciente vamos a tener esa retroalimentación para quizás en una sesión posterior poder utilizar de una forma más efectiva. Y por último, que esto es algo que mencionaban otros psicólogos, me comenta el ponente que habló sobre esto, que culpan al paciente. Dicen cosas como, la otra vez en sesión utilicé la metáfora del jardín, por ejemplo, y no sé, siento que el paciente no me entendió, no comprendió lo que quería decirle con eso. Ahí le estamos echando la culpa al paciente, bueno, al consultante, y realmente no. Más que nada se debe a error de alguno de estos dos, o al mismo hecho de que quizás ni siquiera se vinculaba con nada relacionado a un jardín, o sea, quizás la persona ni siquiera tuvo un jardín en su vida, pero utilizamos la metáfora como esa. Y no es que el paciente no nos haya comprendido, no nos haya entendido, no haya tenido la capacidad quizás cognitiva para entendernos, no, para nada.
son bastante inteligentes. Entonces, es otro tipo de error. Y no enfocarnos en que la culpa la tiene el paciente. Y creo que por este punto terminamos. Sí, preguntas finales.